hace ya muchos años y hoy voy a tratar de formular algunas preguntas que a manera de introducción a la obra de Lacan sirvan para hacer un acercamiento a la obra de Lacan. Hay en mi presentación muchas citas textuales. Si alguien tiene interés en alguna cita en particular, con mucho gusto se la proporciono. Algunas citas son explícitas, otras no lo son como tal, pero las tengo, de lo que tengo aquí, lo tengo casi todo. Hay también la posibilidad de ponerse en contacto conmigo. Esto es, si tienen alguna duda que rebase el tiempo de nuestra actividad, que surja después, algún comentario, lo que sea. Y creo que Raquel ya envió un correo general donde debe estar el mío. Y de cualquier manera trataré de enviarles la dirección de correo electrónico por si, como repito, quieren ponerse en contacto conmigo. Pretender introducirnos en Lacan es una teoría compleja, más aún cuando da la impresión de que es justamente al revés. Por lo que trataré de hacer un acercamiento a su enseñanza que, de sobresabido, es enigmática y difícil. Espero produzca algunas resonancias. En el así llamado Seminario de Caracas, en 1980 Lacan fue invitado a la Ciudad de México por dos instituciones que se decían lacanianas. Y como es muy común que suceda, hubo pleito de comadres, lo que finalmente hizo que Lacan acabara en Venezuela. Ahí es donde dicta esta conferencia, le voy a decir, conocida como Seminario de Caracas. Bien, decía que en ese seminario, en el Seminario de Caracas, Lacan dice, cito textualmente, mis tres no son los suyos. ¿Cuáles suyos? Los de Freud. Mis tres son el real, el simbólico y el imaginario. Esta frase nos da pie a introducir algo que es fundamental en el estudio de Lacan. Esto es, Lacan no es Freud. Usted sí bajó a pedir tapabocas ahí a comprar tapabocas ahí. ¿No te escucho bien, perdón? Era muchacho, no había. Pues también un viejito ahí con yo. Ah, claro, tierra así. Ahí está con los Ya. ¿Cuál fue la pregunta? No, es el ruido de otro micrófono, pero ya lo silencié. Ah, bueno, ok. Entonces, ¿cómo estaba? Es importante, Lacan no es Freud. Diferencia que hay que tener en cuenta en todo momento para no caer en el equívoco de querer leerlo a los ojos de Freud, ya que, dada la dificultad del acercamiento a su obra, a la obra de Lacan, es una tentación tan grande que ha dado pie a una corriente autodenominada freudolacanismo, que por fortuna es cada vez más abandonada, por lo menos aquí en México, en nuestro país. Lacan no es Freud, pero también hay que tener en cuenta que no hay Lacan sin Freud, como el mismo Lacan nos los dice en el ya mencionado Seminario de Caracas. Creo adecuado decirles algunas palabras del debate que mantengo con Freud y que no es ayer. O sea, si queremos seguir el debate, si queremos seguir la enseñanza de Lacan, Lacan está continuamente citando a Freud, continuamente debatiendo con él, como lo dice, no siguiéndolo al pie de la letra. Casi cada uno de los conceptos que nos da Lacan están en Freud, a excepción de uno que voy a hablar aquí más tarde. Pero cada uno de esos conceptos que están en Freud casi siempre son subvertidos por Lacan. Tenemos que seguir la enseñanza, entonces tenemos que seguir la enseñanza de Lacan implica la obra. Pero bueno, habiendo aclarado que los tres de Lacan no son los tres de Freud,
Los tres de Freud, a los que hace referencia evidentemente son yo, ello y super yo, pero también esto aplica evidentemente a la primera tópica, al inconsciente, preconsciente, consciente. Decía que ya que esos tres no son los tres de Freud, habrá que decir algo acerca de cada uno de los registros que nos propone Lacan. A pesar de que en la serie que nos entrega no es la manera en la que voy a seguir aquí, empieza por el registro de lo real, empezaré por lo pronto hablando del registro imaginario. El registro imaginario es aquel que remite a lo que hay más en común entre los animales y el hombre. Esto es el registro de lo sexual y de la percepción. En este registro encontramos a la conciencia. Es un registro problemático. Aunque para nosotros es el dato más inmediato, nos dice la conciencia es lo más transparente para nosotros mismos. De la conciencia nos damos cuenta mediante la conciencia y eso es, digamos, indudable. No implica que su conceptualización no sea igualmente transparente. O sea, una cosa es que no sea transparente la conciencia y otra cosa es que el concepto de tal conciencia sea inmediatamente asimilable. En otras palabras, ¿qué es la conciencia? ¿De dónde surge? Freud nos dio varias definiciones a lo largo de su obra y siempre quedó un residuo inasimilable. Lo cual no tiene nada de raro si tomamos en cuenta que lo que le interesaba a Freud es el inconsciente, del cual no es el primero que habla, pero sí es el primero en encontrar los mecanismos de cómo funciona. Esto es el inconsciente freudiano. Lacan propone el nacimiento de la conciencia y con ello del yo. Recordemos que para Freud el sistema era percepción-conciencia, en un punto del desarrollo del niño. O sea, Lacan pone el nacimiento de la conciencia en un punto del desarrollo del niño, entre los 16 y 18 meses más o menos, al que llama estadio del espejo, en el cual se presenta al poner a un bebé frente a un espejo. Este reconoce su imagen en él y queda fascinado por la misma imagen, estallando unos instantes después en un júbilo que anticipa el lugar al que ha de llegar, ya que las capacidades motrices aún no están totalmente desarrolladas. En ese momento surge el yo, y como resultado de ese reconocimiento, el sujeto quedará para siempre enajenado en la imagen del otro. Otro pequeño adelanto. Como bien lo dice la frase de Rimbaud y que Lacan toma al pie de la letra. Yo es otro. Ese es el registro del narcisismo, que como vemos es diferente al narcisismo como Freud lo conceptualiza. Hay que tener en cuenta que si bien el estadio del espejo, tal como está descrito en el artículo de Lacan, que es uno de los iniciales de los escritos, y como lo acabo de decir aquí, no tiene que ser forzosamente el encuentro con un espejo. El espejo está afuera. En algún momento el bebé, si nunca le ponen un espejo, no va a quedar sin ese proceso. En algún momento el bebé verá en el otro, en la imagen del otro, su propio futuro, ¿sí? Su propio momento en el que él va a llegar a ser como no es en ese momento, porque en ese momento todavía no tiene el desarrollo motriz que tiene eso que está viendo enfrente. El siguiente registro a abordar es el simbólico, del cual hay que tener en cuenta con precisión a qué se refiere Lacan con él. Si bien podemos decir que el símbolo es lo que queda de la cosa cuando la cosa, desaparece, es un hecho que muchos sistemas simbólicos están hechos para servir a determinados propósitos. Podemos hablar, por ejemplo, del periodo simbolista de la pintura que se da en Francia alrededor de 1885. En México tenemos un representante, por ejemplo, en Odilon Rendón.
O incluso sistemas donde el simbólico es confundido con el signo, como en la lectura de las cartas. Para Lacan, y por supuesto no solo para él, pero es de quien en este momento hablamos, el simbólico está articulado a la palabra y al lenguaje. El símbolo es la palabra, dado que es lo que queda una vez que la cosa desaparece. Puedo en este momento traer a colación la palabra elefante y todos ustedes de inmediato sabrán al paquidermo al que me refiero sin necesidad de traerles un elefante real para que entiendan. El lenguaje es el campo de la palabra y por lo tanto el simbólico es el campo del lenguaje. El psicoanálisis lacaniano habrá que puntualizar. El ámbito del lenguaje es el ámbito humano por excelencia. Solo en los humanos se da este registro que nos diferencia de cualquier otra especie en la Tierra. Por supuesto, dirán. Pero las abejas tienen un sistema de comunicación bien conocido. Sí, es cierto. Pero ellas no lo usan pero ellas lo usan para un propósito particular, para indicar en qué dirección está el polen. Esto, por supuesto, nos lleva a la pregunta de ¿para qué se inventó el lenguaje? Y habrá que añadir humano, o sea, ¿para qué se inventó el lenguaje humano? La respuesta más común, la que a casi todo el mundo le viene de manera inmediata, es para comunicarnos. En ese sentido funciona para las abejas el lenguaje, para comunicar en donde hay polen. Sin embargo, en el lenguaje humano, el registro de la comunicación es un registro que está totalmente atravesado por el malentendido. Uno puede estar seguro de lo que dijo, pero de ninguna manera estar seguro de lo que el otro entendió. En todo caso, la comunicación sería el costado imaginario del lenguaje. Pero entonces, ¿el lenguaje para qué? Bien, el lenguaje sirve para encontrar sentido. Somos los únicos seres que nos preguntamos por el sentido. Lacan dice en más de un lugar, al referirse al bebé, ¿qué me quiere? ¿Qué quiere mi madre de mí? Cuando nos lo dice Lacan, cuando el niño, enfrentado a las palabras pronunciadas por la madre, y aún no tiene el aparato del lenguaje, se pregunta por el sentido de lo que la madre le dirige. A partir de ahí, las preguntas trascendentales del sujeto siempre estarán atravesadas por la búsqueda de sentido hasta la última de ellas, el sentido de la vida. Hablaré de esto un poco más adelante. Llegamos al registro de lo real. Este registro es el más complicado de los tres. Una de las maneras en que Lacan lo define es diciendo que lo real es lo que no está simbolizado, o sea, lo que no ha pasado a la palabra. Una manera que yo encontré hace mucho tiempo para hablar de ello es decir que lo real es lo que no es ni imaginario ni simbólico, pero que existe. Fórmula que encontré en el mismo Lacan tiempo después. Por ejemplo, estamos formados por millones de células de diversa índole, por órganos diferentes cumpliendo diversas funciones y por procesos de los que no tenemos la menor idea, a pesar de la ilusión de creer en la unidad de lo que somos, producto del estadio del espejo. Bien, todo eso de lo que no sabemos es lo real del cuerpo. Por supuesto, hay real en todo lo que nos rodea. La física, por ejemplo, trata con lo real del universo. Una parte de la física, la astronomía, por supuesto, pero en general, cómo el mundo físico se comporta en el universo. Eso mismo, simbolizar lo que hay en el real, pretendemos en el psicoanálisis, simbolizar
lo que se encuentra en el real del sujeto. Aquí ya estamos hablando de otro real, del real del sujeto. Real al que llamamos inconsciente. Poner en palabras lo que no ha sido simbolizado, pero que nos determina. ¿Pero para qué? ¿Para qué queremos poner en palabras eso de lo que no sabemos, pero que nos determina, como lo acabo de decir? La pregunta que acabo de plantear nos lleva a otra más amplia. El psicoanálisis, ¿para qué? En el párrafo con el que termino la pequeña introducción acerca de los 3 registros, queda planteada la pregunta acerca de para qué simbolizar eso desconocido por el sujeto, pero que carga sin saber de eso. Esto es lo real del sujeto. Sin embargo, eso no responde el para qué. ¿Para qué simbolizar lo real? Estas últimas preguntas nos llevan a argumentos por el sentido del análisis. Hay quien de inmediato responde diciendo que es una manera de curar los síntomas de la mente, incluso el sufrimiento del sujeto. Bien, esto pone al psicoanálisis como una terapia. Lo pone del lado de la psicología, cosa que el psicoanálisis no es. A pesar de que actualmente la academia reconoce 4 corrientes psicoanalíticas que son el conductismo, el, ¿cómo se llama? El de las imágenes. Bueno, el humanismo es otra de ellas y el que me falta, ya recordaré, otro, perdón. Gestalt. La Gestalt. ¿Cómo se llama? El humanismo y el psicoanálisis. Eso es un error tremendo. Tiene su razón de ser, no lo vamos a discutir ahorita, pero el psicoanálisis no es una psicología. Sí. Decir que la doctrina freudiana es una psicología es un equívoco grosero, nos dice Lacan. Por lo que el psicoanálisis buscará algo diferente, más allá de eso. La pregunta está en un artículo de los escritos. ¿Cuál es el fin del análisis más allá de la terapéutica? O sea, no se niega que el psicoanálisis pueda tener efectos terapéuticos, pero no es de eso a lo que se llega como finalidad del psicoanálisis. Vayamos a Freud, que como padre del psicoanálisis también se hace la misma pregunta. Lacan nos dice en el seminario sobre la ética del psicoanálisis, cito, ciertamente Freud no duda que el hombre busca la felicidad, que ese es su fin. Leemos, por ejemplo, en El malestar en la cultura. ¿Qué es lo que los seres humanos dejan discernir como fin y propósito de su vida? Quieren alcanzar la dicha, conseguir la felicidad y mantenerla. Entonces creo que ya podemos plantear la pregunta acerca de cuál es el sentido de la vida. Hace ya muchos años, en la época de los hippies, la respuesta a esta pregunta, a partir del existencialismo de Sartre, era que la vida no tiene ningún sentido. Lacan respondió diciendo que no tenía ningún sentido decir que la vida no tenía ningún sentido. En la actualidad, la cultura ha impuesto que es... ¿Perdón? Es el micrófono de un participante, pero ya no se va a escuchar. Ok, continúo. Entonces decía que hace muchos años, en los 60s, en la época de los hippies, pues se tenía el sentido de que se tenía la idea de que el sentido de la vida no existía, a lo que Lacan, como ya dije, responde, no tiene ningún sentido decir que la vida no tiene ningún sentido. O sea, ¿qué nos sirve de decir eso? ¿Sí? En la actualidad, como decía, la cultura ha impuesto que ese sentido sea la felicidad. Y lo ha impuesto de tal manera que si no se es feliz, se paga la consecuencia de manera muy cara. Se paga con culpa.
Pero ese es ahorita ese no es nuestro tema. Decía que Freud se plantea que ese más allá de la cuestión terapéutica era una pregunta por el sentido de la vida, a lo que se responde que la búsqueda era la de la felicidad. Freud, que no era ningún ingenuo, llegó a la conclusión de que tal búsqueda, o más bien la búsqueda de eso, no llevaría a su encuentro. No hay tal felicidad. Ante esa postura, y para justificar la futilidad de dicha meta, Freud introducirá, a partir de más allá del principio de placer, la pulsión de muerte. Esta será la causa por la que dicha meta, la de la felicidad, no podrá ser alcanzada. Pero como él mismo dice en el ya mencionado malestar en la cultura, cito, la teoría dualista que pretende poner una pulsión de muerte, de destrucción o de agresión como copartícipe con iguales derechos junto a Eros, ha hallado en general poco eco y en verdad no se ha abierto paso ni siquiera entre los psicoanalistas. Cierro ¿cómo se llama? La cita. Perdón, ya está. Freud mismo lo reconoce, la pulsión de muerte no tiene gran aceptación. Hay, incluso antes de lo que sigue, que voy a decir lo que Lacan dice al respecto, hay artículos, por ejemplo, de Jones, que era una de las personas más cercanas a Freud, que es el que hace su biografía, hace artículos en contra de esta pulsión de muerte. Y continúo. Efectivamente, la pulsión de muerte ha sido uno de los conceptos freudianos más debatidos. El mismo Lacan, en el varias veces mencionado Seminario de Caracas, dirá respecto a la pulsión de muerte. Hay que reconocer en todo caso que es en Freud, la pulsión de muerte, es en Freud el indicio de una idea más delirante que todas las que yo les he podido participar. La pulsión de muerte es un delirio de Freud. Hay que tener en cuenta que esto lo dice Lacan muy adelantado, muy adelante. El Seminario de Caracas, bueno, lo diré un poco más adelante. Esto ya lo dice en la última parte de su producción, porque en el camino Lacan tiene un par de concepciones diferentes de esa pulsión de muerte. Pero al final de cuentas lo que estamos diciendo es cómo la pulsión de Freud es muy difícil de sostener. Bien, como podemos ver, el camino a la felicidad está vedado. Es un camino que no lleva a ninguna parte, según el propio Freud lo vio, pero ¿cuál es el camino que elige Lacan? La dialéctica del sujeto, podríamos decir que en general, pero dejémoslo ahorita en el psicoanálisis para no meternos en Honduras. En psicoanálisis, la dialéctica del sujeto puede establecerse como la relación entre él y un objeto. De hecho, Lacan introducirá un matema que luego de algún tiempo bautizará como fórmula del fantasma o fórmula de la fantasía. Ahí entre los lacanianos no se acaban de poner de acuerdo. Pueden decir fórmula del fantasma o fórmula de la fantasía. Si a alguien le interesa en algún momento seguir algo de este camino, ya decidirá cuál dice. La fórmula de la fantasía, del fantasma, es la siguiente. No tengo mucha experiencia manejando esto, así es de que disculparán lo no bonito. Esta es la fórmula del fantasma o fórmula de la fantasía.
donde el S tachado, eso que parece un signo de pesos, representa al sujeto barrado. No voy a meterme ahorita por qué barrado, pero es el sujeto, digámoslo en términos generales ahorita. A representa al objeto del que hablaba siempre. El sujeto está en relación con un objeto. Y el rombito del medio, que puede leerse losange, punzón, rombo, representa la relación entre ellos, entre el sujeto y el objeto. En este momento no voy a desarrollar la mecánica del punzón. En este momento solo el punzón representa un modo de relación entre ellos dos. Y ya veremos qué modo de relación se refiere. Podríamos poner cualquier cosa como en las matemáticas de conjunto. Podríamos poner un asterisco, etc. Aquí lo puse poner ya directamente como la fórmula del fantasma de Lacan. Esta relación está presente desde el inicio. Es una relación que incluso podemos encontrar en Freud. También para Freud, la dinámica, la dialéctica del sujeto está entre ese sujeto y, aquí viene lo interesante, el punzón o la relación. ¿Cuál es esa relación? Bueno, como decía, esta fórmula que pretende resumir la subjetividad toda del sujeto, encontramos que, aparte del sujeto barrado, tenemos dos términos más, que según en el lugar en que se les dé en el tratamiento, apuntarán ya sea en Freud, ya sea en Lacan, a términos diferentes. Freud nos dirá en Análisis terminable e interminable que no hay un fin de análisis. En tanto, conclusión del análisis, debido a la envidia del pene del lado de la mujer y en el hombre, debido al rechazo a la castración, a una posición de sometimiento femenino frente a otro hombre. Eso lo dice Freud. Como podemos ver en Freud, lo que está en juego es algo del orden del objeto. ¿Qué objeto es este? El falo. Este tema, el del falo, que va más allá del decir inmediato y que tendrá un desarrollo muy grande en Lacan, no solo difiere mucho de Freud, pero nos pone en que para Freud el fin, en tanto finalidad, está del lado del objeto. Eso es lo que nos interesa. Para Freud el falo sí es algo más concreto, ¿sí? Por supuesto, también el desarrollo es más complejo en Freud, ¿sí? No podemos hacer todo el desarrollo de estas cosas, estamos de acuerdo. Pero digamos que para Freud sí remite a un objeto, ¿cómo podríamos decir? Real, en tanto de la realidad, no en tanto del registro de lo real, a un objeto concreto. Y ya sabemos cuál es. ¿Qué está en juego? ¿Qué está en juego en la envidia del pene? Según Freud, pues que la mujer tiene envidia de no haber nacido con uno, ¿sí? Y la cuestión de la castración en el hombre implica pues que el hombre defiende narcisísticamente, nos dice Freud, ese objetito, ¿no? Y ese objetito es justamente el lado, digamos, del que podemos encontrar sobre todo la cuestión del sentido en Freud. Un objeto que no se le puede dejar caer por las razones antepuestas. Nos damos cuenta entonces que para Lacan, como ya pudimos advertir, esa finalidad no está del lado de la felicidad. Por lo que solo nos queda un término por el cual podemos encauzarnos con su posición, el de la relación del sujeto con el objeto, o sea, el del rombito. Esta relación, la relación entre sujeto y objeto, ¿sí? Es la del deseo.
En este momento, esta relación, este punzón implica el deseo. Entonces tenemos que la fórmula del fantasma sería el sujeto en su relación de deseo con un objeto. En Lacan el objeto está siendo causa, acabará siendo causa del deseo. Hay que tener cuidado de no ponerlo como es el objeto de deseo. El objeto es causa de deseo, ahorita veremos. Dejará de ser deseo por un objeto de intercambio para convertirse, no de inmediato, ya que habrá que pasar varios años de su enseñanza antes de postular formalmente a este objeto, al que llamará objeto A, del que Lacan dirá que es su único invento, lo que decía hace rato. Los conceptos de Freud los toma Lacan, los subvierte, pero dice que hay un invento que es de él, que no está en Freud, que es el invento del objeto A. Este objeto no formará parte del mundo de los objetos materiales. Este objeto no es un objeto de intercambio. Este objeto solo es causa del deseo. ¿Qué quiere decir esto? Ya estamos. El complejo de Edipo, ese concepto tan desgastado fuera del mundo del psicoanálisis, es, sin embargo, un pilar fundamental del mismo. Y aunque en Lacan hay una subversión del mismo respecto a cómo Freud lo concibe, mantiene una importancia de gran magnitud. Para Freud, sin hacer todo el desarrollo de lo que es el complejo de Edipo, bla, 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 eso ustedes ya lo saben, y si no lo saben pueden ir a buscarlo en Freud, justamente. Para Freud, el primer objeto de deseo es la madre, haciendo del deseo un deseo incestuoso que habrá de prohibirse mediante la intervención del superyo. Para Lacan, no es la madre en sí misma la que es el objeto, sino un objeto que ella contiene. La madre contiene un objeto que es la que hace que se presente ese deseo, que en Freud es deseo por la madre, en Lacan es deseo por ese objeto que contiene la madre. Haciendo del deseo un deseo incestuoso, decía. Para Lacan no es la madre misma, en sí misma, la que es el objeto, sino uno que ella contiene. Ese es el objeto A. Objeto que investirá a otros en el camino de la subjetivación hasta hacer llegar a ese objeto que para Freud es concreto y del que he hablado como límite al final del análisis freudiano. Freud lo llama roca viva de la castración, ¿sí? El objeto del cual no se puede pasar en Freud, como ya lo dije, en análisis terminable e interminable, ¿sí? Le llama a Freud objeto de roca viva de la castración. Vamos bien hasta ahorita. Me parece que el hecho de que no hagan preguntas puede permitirme llegar a continuar con esto y al final hacer, pues obviamente, lo que tiene pertinencia, que son las preguntas, discusiones, etc. Pero vamos bien más o menos hasta ahorita, vamos siguiendo el hilo del asunto. ¿Sí? Ok. La opción de Lacan, que como podemos ver ya no es la de preservar el objeto, esto es, el objeto se lo puede tirar, dejar caer. Decía que la opción de Lacan es entonces la de la castración del sujeto. Con Lacan de lo que se trata es de eso, que con Freud no se puede ir más allá. Ante la roca viva de la castración ya no hay más hacia dónde seguir. No, Lacan dice, la posición de Lacan es que sí se puede seguir ¿a dónde? A la castración del sujeto. Y por supuesto, esa castración no es la emasculación. Por supuesto, no se trata de que a nadie le corten nada, ¿sí? Lo que se deja caer es ese objeto del que hace rato decía,
no forma parte de los objetos de intercambio. Lo que se deja caer es el objeto A. La caída de este objeto, en realidad lo que se cae no es el objeto. Lo que se cae es el objeto, como ya lo dije, se supone contenido en alguien. ¿Sí? Lo que se cae en realidad es ese alguien en el que se supone está puesto el objeto. Ese alguien circula en el lenguaje. Y en el lenguaje, eso que circula, acá le llama gran otro. Ahorita llegamos un poco a eso. La caída de este objeto marca el final, la conclusión del análisis, y podría agregar lo que da nacimiento a un nuevo analista. Ojo, hay que tener bien claro que si bien la conclusión de un análisis lacaniano es que alguien puede ocupar la posición del analista, no quiere decir que para todo aquel que complete el proceso tenga que ser analista. El deseo es diferente para cada sujeto, aun cuando existe la posibilidad de ser analista. O sea, que alguien llegue a un final de análisis y decida ser analista, ¿sí? Que ese es su deseo, no quiere decir que sea exactamente lo mismo, el mismo deseo para otro que también llegó a un final de análisis y quiere ser analista, ¿sí? El deseo es particular de cada quien. Puede ser diferente las razones, etcétera. Pero no quiere decir que sea idéntico el deseo. Pero ¿qué pasa entonces con la relación entre deseo y objeto? Bien, el deseo queda liberado, hasta podría decir que es en ese momento en el que se forma el deseo. Es que antes no hay deseo, por supuesto. Lacan nos dice, es uno de los aforismos más conocidos, Lacan nos dice el deseo del hombre es el deseo del otro. Más allá de lo que eso quiere decir, que tiene varias salidas, ¿sí? Siempre hay un deseo. Pero ese deseo es un deseo que se persigue, ¿sí? Tratando de articularse con ese gran otro. Cuando decía del bebé, por ejemplo, que se pregunta, que se pregunta qué le quiere la madre. Perdón, es que estoy viendo que hay un chat. Ahorita vemos eso. ¿Qué me quiere? ¿Sí? Lo que están tratando de encontrar el bebé es articularse con ese deseo de la madre, querer ser parte de ese deseo. ¿Sí? Y aquí en realidad, al final de un análisis, cuando se cae el objeto, con ello se cae también la madre, por supuesto, no deja uno de tener madre, la madre sigue, etc. Pero ya no ocupa el mismo lugar. Cuando se llega a este momento, de lo que se trata es de finalmente que se genera un deseo nuevo propio que ya no es forzosamente el deseo del otro. Permítanme que hay un chat aquí. Tengo aquí sus preguntas. Podemos, creo que pueden ser respondidas al final. Esperamos y vemos a ver cómo se llama. Cómo las vamos respondiendo al final. Ok. Iván Arena también tiene una pregunta. Si quieres formularla, se queda en el chat. De todos modos, en un momento la abordamos. Pero ¿qué pasa entonces con la relación entre deseo y objeto? Bien, el deseo queda liberado, como ya lo dije. Hasta podría decirse que en ese momento es como se forma, ya que, como bien sabemos, es la carencia, la falta, la que hace nacer el deseo. En este caso, la caída de quien sustenta al objeto A.
En el momento que cae el objeto, que no se tiene eso, en ese momento nace el deseo. Si para Freud, como ya vimos, el sentido del análisis es una felicidad imposible de alcanzar, con Lacan ese sentido recae sobre el deseo. Un deseo indestructible que acompañará a ese que llevó su análisis hasta el final de su vida. Como podemos ver, y sin ninguna intención de proselitismo, aclaro, en psicoanálisis no hay lugar para el eclecticismo. Tomando de referencia solamente al freudismo leído en sus raíces, que es lo que hace Lacan, y por lo que propone el retorno a Freud, ya que a partir de la segunda generación empezó a haber una serie de torsiones y distorsiones de su legado, y aclarando que Lacan no es una distorsión, sino una concepción diferente de la misma, pero tomando el camino dejado por Freud como guía. Lacan traza un camino diferente. Llegando hasta aquí, ya vimos entonces que con Lacan de lo que se trata el psicoanálisis es del sentido. Y de que esto nos remite, hasta donde llevamos ahorita, al sentido, a preguntarnos por el sentido de la vida. Entendamos bien entonces, no se trata de que el deseo sea el sentido de la vida. Es el deseo lo que le da sentido a la vida, son cosas diferentes, ¿sí? Ahorita hablamos un poco de la dialéctica y si quieres se sostiene tu pregunta. Los tres registros operan en reciprocidad o alguno predomina. También lo podemos responder al final. Para Lacan no hay hombre sin deseo. Esa es una pregunta muy interesante. Ahorita también la podemos responder. Todas requieren una respuesta un poco amplia. Finalmente, hay una pregunta que no nos hemos hecho, con la que podemos haber empezado. ¿Qué es la pregunta por qué es el psicoanálisis? Hemos llegado hasta aquí sin por lo menos habernos planteado la pregunta de qué es el psicoanálisis. Definirlo de una manera puntual no es asunto simple. Hay diversas definiciones del mismo según épocas y corrientes, incluso según analistas particulares. De entrada podemos decir que, para fijar algún eje, el psicoanálisis es un método que da lugar a algo llamado el inconsciente y que pretende hacer algo con eso, más allá de otro montón de definiciones. Como ya lo dije, hay quien lo define como una terapéutica, hay quien lo define como una erotología, en fin. Sin embargo, la pregunta que acá planteo apunta hacia un lugar diferente, que es, ¿dónde se inserta ese saber que es el del psicoanálisis en el campo de la cultura humana? ¿Está en el campo de la ciencia o en el de la religión? ¿Acaso en el campo del arte? Hay quien dice que el psicoanálisis es un arte, ¿eh? Freud siempre quiso insertar su teoría en el campo de la ciencia. Desafortunadamente, al ser un hombre de su tiempo, la pretensión era hacer de él, del psicoanálisis, una ciencia positivista. Incluso sus seguidores quisieron postularlo para el premio Nobel. Por supuesto, nunca se aceptó esa propuesta. El psicoanálisis nunca pudo entrar dentro del positivismo porque, si bien en el método positivista es indispensable que haya un objeto de estudio, en el psicoanálisis ese objeto voltea a verte.
Esto es, hay dos sujetos articulados en el dispositivo analítico, más allá de que tengan lugares diferentes. Pero ¿cuál es la posición de Lacan? Él nos dice en función y campo de la palabra. Si el psicoanálisis puede llegar a ser una ciencia, pues no lo es todavía. Y si no, debe de generar en su técnica, cosa que tal vez ya está hecha, esto refiere obviamente a los postfreudianos, debemos recuperar el sentido de su experiencia. ¿Cuál es entonces la posición de Lacan? Para decirlo rápidamente, Lacan postulaba que el psicoanálisis es un delirio al que habría que convertir en ciencia. Cito. El psicoanálisis no es una ciencia. No tiene su estatuto de ciencia. No tiene su estatuto de ciencia, sí. No puede sino aguardarlo, esperar ese estatuto de ciencia. Es un delirio del que se aguarda que lleve a una ciencia. Cierro cita. Es un hecho que cuando Lacan postula esto, y desde siempre, él no pretendía, como Freud, hacer del psicoanálisis una ciencia positivista. Sin embargo, trataba de encontrar el lugar del mismo en el campo de las ciencias. Pero si no es positivista, ¿a qué ciencia? ¿De qué ciencia hablamos? Lacan trata de encontrar una respuesta a la pregunta de qué es ciencia más allá del positivismo, dando lugar a saberes que se remontan hasta los albores de la civilización. Incluso aborda el tema de la magia sin desdeñarlo, no tanto por el saber que comporta, sino por sus efectos. La magia, independientemente de que le endilguemos el calificativo de superchería, tiene efectos. Una referencia recurrente en Lacan es la de un artículo de Claude Lévi-Strauss llamado La eficacia simbólica, que forma parte de una compilación editada en un libro llamado Antropología Estructural, en el cual habla de cómo un chamán guía a una parturienta en la expulsión del producto, facilitándole el parto en una situación difícil. Por supuesto que Lacan no era ningún ingenuo para quedarse en ese lugar. Más allá de un breve coqueteo con las ciencias conjeturales, la posición de él fue la de la dialéctica hegeliana. Como él nos dice en De los nombres del Padre, cito, los primeros pasos de mi enseñanza avanzaron por el sendero de la dialéctica hegeliana, lo que constituía una etapa necesaria para abrir brecha en el mundo de la positividad. Parte de la pregunta de Fernando Medina, me parece, puede estar contenida aquí. Lacan nos dice, bueno, en uno de los artículos que acabo de mencionar, ahorita no recuerdo, que la dialéctica, hay que hacer caso de la dialéctica desde Aristóteles hasta Hegel. Él lo dice, ahora si quieren la referencia, acá la tengo. Lacan habla, por supuesto, de Marx, y una vez para entrarle a esa pregunta. Lacan, por supuesto, habla de Marx, pero nunca habla de la dialéctica de Marx como tal, ¿sí? Cuando nos está diciendo aquí que en una época tiene que hacer uso de la dialéctica de Hegel, habría que preguntarse si la acaba de abandonar totalmente y entonces a qué tipo de dialéctica se referirá, porque lo que sí es un hecho es que para Lacan de lo que se trata el psicoanálisis todo, tanto en la clínica como en la teoría, para decirlo de alguna manera, es de un ejercicio dialéctico. Eso sí, con Lacan siempre estamos en un ejercicio dialéctico. Continúo. Si bien esta referencia a Hegel, que seguirá siendo base de la parte clínica del quehacer psicoanalítico, no es la única, ya que se servirá de él en más de un sentido, o sea,
Hegel no está en Lacan solamente para hablar de la dialéctica. Hay otras cosas que están contenidas en la enseñanza de Lacan, pero no viene en este momento meterse en discusión tan profunda, porque al final de cuentas la enseñanza de Lacan es compleja y no podemos dejar de ver que filósofos como Hegel también pueden ser muy complejos. Entonces decía, si bien esta referencia a Hegel, que seguirá siendo base de la parte clínica del quehacer psicoanalítico, no es la única, es un hecho que tampoco será un ancla que impide el movimiento de sus concepciones respecto a este asunto, al del psicoanálisis en el campo del saber humano. Freud no se queda exclusivamente con Hegel, no le sirve de ancla, no le sirve de freno. Como decía al principio de esta exposición, los tres registros tienen un desarrollo en la producción de Lacan que se manifiesta de entrada en los tres primeros seminarios. Los tres primeros seminarios de Lacan, primeros seminarios en el sentido de enseñanza pública. Lacan dio seminarios antes de estos seminarios, pero los que ya salen numerados y que nos encontramos en Paidós es una enumeración que les puso Jacques Alain Miller, su yerno. ¿Sí? El primero de esos seminarios, llamado Los Escritos Técnicos de Freud, está dedicado a desarrollar el registro imaginario. De hecho, con este seminario termina su primera época. El segundo seminario, El yo en la teoría de Freud y en la técnica psicoanalítica, introduce al gran otro, que he mencionado brevemente. Es ese al que se le supone detentar el objeto A, base de lo que sería el registro simbólico. Y finalmente, el seminario 3, las estructuras freudianas en la psicosis. En ese seminario abordaré el registro de lo real. Pero el asunto no termina ahí. La primera época de Lacan, cuyo inicio podríamos fechar en 1936, en el que se llevó a cabo el Congreso de Berlín, él preparó una primera versión del Estadio del Espejo, de la que Ernest Jones no le permitió terminar la lectura, porque Lacan se enojó, se fue a ver las Olimpiadas, que en ese momento se llevaban a cabo en dicha ciudad. Esta versión del Estadio del Espejo está perdida. La que tenemos a la mano es la que elaboró para los escritos. Es la que encontramos en los escritos. El seminario donde esto se desarrollará y que finalizará en cierto sentido esta época es el ya mencionado Seminario 1, según la numeración de Miner, repito. La segunda época corresponderá a lo que tiene que ver con el registro simbólico, el cual ya dije que tiene que ver con el lenguaje y la palabra. Esta etapa concluirá con el Seminario de la Angustia de 1962-63, que además marca un parteaguas en la historia del lacanismo, asunto que no nos toca ver en este momento, en este trabajo, pero que también marca lo que será la tercera etapa de la enseñanza de Lacan. Abordar durante los siguientes años el registro de lo real. En esta tercera etapa, Lacan finalizará el movimiento que llamará el retorno a Freud, que inauguró en el seminario sobre el yo. Y en donde la distancia con Freud será cada vez más grande. No renegará de Freud, nunca va a renegar de Freud, jamás. Pero el campo por el que ahora se moverá ya no tendrá que ver con aquel a quien tanto siempre le dará su lugar. Hay una distancia efectivamente grande. Deja de ser Freud al que toda la vida está tratando de apuntalar su enseñanza en la época del simbólico para empezar a hablar de cosas que no habló Freud. Que no trató Freud de esta manera, más que no habló Freud. Ahorita vamos. Recordemos que una de las definiciones del registro de lo real es la de que es aquello que no está simbolizado. Y aquí entro de lleno
a lo que es el sentido de la ciencia. El real, el simbólico pretende simbolizar lo real. Lo real del universo, por ejemplo, que corresponde a la física y cuya simbolización está por entero en el campo de las matemáticas. Es esta ciencia que al tratar los secretos del mundo, del universo en tanto físico, lo que hará es arrancarle sus secretos al simbolizar, al poner fórmulas. ¿Qué mejor manera de pensar en las matemáticas que como un gran sistema simbólico? Decía, poner fórmulas, aquello que ya no volverá a entrar en lo real. Es aquí, en esta época, que Lacan tratará de encontrar el estatuto de ciencia para el psicoanálisis. Encontramos que esta parte de su enseñanza está guiada por la lógica en sus diversas modalidades, desde el organón de Aristóteles hasta la lógica proposicional. Hará uso de la topología, así como de los nudos, de los cuales el más conocido es el nudo Borromeo. Inventará nuevos matemas y, en fin, hará uso de toda herramienta que le ayude a formalizar con rigor esa parte del psicoanálisis que propone y cuyo estatuto, según su deseo, es el de que sea una ciencia, como ya hemos visto. Tomo aquí, ya que hablo del nudo Borromeo, la otra pregunta de si los tres registros operan en reciprocidad o alguno predomina. Esta pregunta es muy amplia. Ahorita la amplío, voy a terminar de leer, pero no sé si alguien de ustedes conoce el nudo Borromeo. Como no lo tengo aquí a la mano, si hubiera sabido lo busco para mostrárselos. El nudo Borromeo son 3 círculos que están engarzados de tal manera que si separamos uno de ellos, se separan los 3. Con esto respondo solo parte de la pregunta de Fernando. Un poco más adelante respondo el resto. ¿Sí? O sea, los 3 registros están siempre presentes en el sujeto humano. En 1977, Lacan dictará su seminario Momento de concluir. Lacan fallecerá el 9 de septiembre de 1981, o sea, estamos hablando unos 4 años después de este seminario. En ese seminario Lacan dirá, lo que tengo que decirles, lo que tengo que decirles voy a decírselos, es que el psicoanálisis debe ser tomado en serio, aun cuando no sea una ciencia, porque lo enojoso, como lo ha mostrado sobreabundantemente un llamado Karl Popper, es que no es una ciencia porque es irrefutable. ¿Sí? O sea, el psicoanálisis no se puede refutar. Por supuesto, esto es una condensación, una especie de lugar al que llega Lacan, del cual seguirá todavía produciendo un par de seminarios más. Sin embargo, queda una pregunta. ¿Es todo lo que hay que decir al respecto? Lacan nunca procedió así. Para finalizar, cito de nueva cuenta a Lacan que dice en el seminario sobre el yo, pero también en otros lugares. Cito, es ley fundamental aplicar a una obra los mismos principios que ella da en su construcción. Entendido esto como el sentido de cualquier obra, la obra de Lacan está hecha para suscitar el deseo. Y yo he tratado, en esto que hoy les he traído, abordar preguntas alrededor de esto. Abordar a Lacan siempre es complicado, sea cual sea el costado, por lo que esto se presenta. Muchos de los acercamientos se llevan a cabo por medio de aforismos descontextualizados que a final de cuentas no dicen mucho. Otra forma es ponerse enigmático y decir una bola de cosas que nadie entiende. Es cierto,
Lo enigmático es parte del método de Lacan, pero es a él a quien le toca hacer uso de esa forma de transmitir. A mi ver, a nosotros nos toca desentrañar algunos de sus enigmas. En fin, dado que, como ya dije, por donde quiera que se le aborde resultará complicado, mi intención ha sido la de abordarlo por algunas de las preguntas que difícilmente se plantean en el campo del psicoanálisis, particularmente desde el lado de Lacan. Sin embargo, la enseñanza de Lacan es una enseñanza asintótica, donde la última palabra siempre estará por decirse. Eso es el deseo. Gracias. Vamos ahora sí a las preguntas. Bueno, pregunta, decía Fernando, si los tres registros operan en reciprocidad o alguno predomina. Ya contesté partes de esta pregunta. Ese es exactamente el lodo Borromeo. Gracias, Raquel. Si bien los tres registros, y si ustedes pueden ver cómo se quitan uno, los tres quedan desanudados automáticamente, podemos decir, como ya lo dije, siempre están en operación en el sujeto humano. Pero la segunda parte de tu pregunta es diferente. ¿Alguno de ellos predomina? Fuera de lo que es esta conferencia, sí. Alguno puede predominar dependiendo de la estructura del sujeto. Con Lacan desaparece el concepto de psicopatología. Con Lacan nos encontramos con que lo que hay en los sujetos es una determinada estructura. Hay tres estructuras en general con Lacan, que son la estructura neurótica, la estructura perversa y la estructura psicótica. Lo que hace la diferencia entre estas, para decirlo de una manera muy sucinta, es precisamente el hecho de que en cada una de ellas predomina uno de los registros. En la neurosis lo que predomina es el registro simbólico. De hecho, el psicoanálisis está hecho justamente para tratar con neuróticos de entrada. Freud decía que los psicóticos eran inanalizables. Lacan tiene una posición un poco diferente, pero a pesar de que él dice que sí se puede formar alguna transferencia con un psicótico, no habla mucho, no nos da mucho de clínica con respecto a los psicóticos. La perversión quedaría justamente como el lado donde el psicoanálisis no puede ejercer, no se puede trabajar con los perversos. Una posición que también habría que discutir su pertinencia y su verdad, porque muchas veces la gente se queda con conceptos coagulados y me parece que hay perversos y hay que poner comillas porque no se trata, insisto, ya de psicopatología y hay que poner comillas si puede alguien con esa estructura estar en un análisis. Decía, en la neurosis lo que predomina es el registro simbólico. En la perversión lo que predomina es el registro imaginario. Y en la psicosis lo que predomina es el registro de lo real. Ante esto, bueno, pretendo que esté respondida tu pregunta y si tienes alguna más, y aunque sea de esto, la haces. Luego Fernando también pregunta, ¿para Lacan no hay hombres sin deseo? No, para Lacan hay hombres sin deseo. Me parece que hay por lo menos 5 maneras de pasar por la vida. Una de ellas es el de sostener una pregunta, que es justamente el camino de la ciencia
y el camino del psicoanálisis. Otra de ellas es dar la respuesta a la vida, tener una respuesta ante la vida. Eso me parece es el camino de la religión. La religión, por ejemplo, la católica, que es la que mejor conocemos, habla de un Dios en el cual hay que tener y del cual hay que tener fe. Ahí no hay pregunta, ahí lo que hay es creencia como tal. Otra manera es la de un camino mediado entre los dos, que sería la del arte. El arte, me parece, se encuentra entre la pregunta y la respuesta. Hay otra manera que sería la de poner toda la carne en el asador del lado de los sentimientos exclusivamente. ¿Sí? A eso Lacan le llamará goce, me estoy adelantando demasiado, pero digamos, poner la vida del lado del goce. Y otra que es que efectivamente la vida para muchos no hay ni pregunta, ni respuesta, ni nada. Hay muchos muertos vivos y eso nos lo dice desde Freud. Hay gente que pulula por la tierra pues porque está vivo, porque mantiene sus funciones orgánicas funcionando, sin mucho que plantearse ante la vida. Por lo que tu pregunta acerca de si para el hombre no hay hombre sin deseo, me parece que tiene que ser contestada por la negativa. No, para Lacan también me parece, hay hombres sin deseo. Nos dice Iván Arana. También tengo una pregunta. ¿Cuál es tu pregunta, Iván? Sí, ya en función de lo que se dijo, serían 3 preguntas. La primera es una cuestión en torno al concepto de lo real en Lacan. Lo que pasa es que, como dice en la discusión, me parece que Lacan no es del todo explícito sobre este concepto de lo real y me quedó como la duda de decir qué tipo de comprensión está teniendo Lacan sobre lo real, porque en filosofía uno podría tener a grosso modo 3 posturas en torno a la realidad o a la relación del pensamiento con lo real. Una que sería la postura realista, que separa de tajo el ser y el pensamiento, es decir, la realidad está por un lado independientemente de lo que se piensa o del que el hombre exista o no. Una más kantiana de decir, nosotros vemos al mundo constituido por el pensamiento, pero no lo logramos ver en su totalidad. Siempre hay una cosa en sí que se nos escapa. O una manera más hegeliana de decir el pensamiento sí logra abarcar la totalidad de las cosas y logra subsumirlas y puede dar cuenta de ellas. A veces Lacan se me hace que saca estas frases de Hegel como las cuestiones del tiempo, de todo lo real y racional, pero la cuestión del concepto de realidad no queda del todo explícita. Esa es mi primera pregunta. Ahorita voy a las otras, nada más quiero escuchar ¿Qué es lo real? Vamos a tratar de, sin complicar demasiado la cosa. Lo real para Lacan es el concepto efectivamente más complejo, más difícil. Tardó mucho tiempo en poner las coordenadas correctas. Para Lacan, al principio, lo real era la realidad. No exactamente la realidad, pero tenía que ver con la realidad. Por un lado, como desde el principio existen real, simbólico, imaginario, lo imaginario sería la imagen que tú percibes de un objeto. Lo real en ese momento sería el objeto en sí. ¿Sí? Y allí hay una diferencia entre realidad y real, digamos, pero está en función también de la realidad. ¿Cómo se llama? Concepto irá evolucionando hasta poder decir, creo que lo dije, lo real es lo que no está simbolizado, pero que también existe. ¿Sí? Todas estas cosas que dices acerca de la filosofía, que en algún momento tal vez Lacan tome algunas de ellas, tal vez otras no las vele siquiera. Hay una que es muy interesante, que es la de Hegel. ¿Puedes repetir cuál es la posición de Hegel respecto a lo real? La idea de que el pensamiento puede subsumir de manera plena lo real. Es decir, no hay como tal algo detrás del pensamiento, una escena de algo. O sea, está en esa cuestión como No te estoy escuchando. fuera de lo simbólico.
Yo no te estoy escuchando bien, pero hablas algo del ser en sí, de la cosa en sí. Creo que algo de esto hablaste. Lo que Lacan, pasa es, ajá, Kant sí maneja la separación entre cosa en sí y mundo fenoménico. Es decir, mientras que el pensamiento logra captar las cosas solo como fenómenos, nunca ve el mundo como cosa en sí, es decir, nunca lo logra ver en su plena totalidad o en su plena esencia. Eso para Hegel queda cancelado. Para Hegel, en realidad, el pensamiento sí puede dar plenamente cuenta de por qué ve las cosas como las ve. Y justo en esta relación que hay a veces entre Lacan y Hegel, no sé si está más de un lado kantiano o de un lado hegeliano. Me queda así como la duda justo en esta categorización. de ninguno de los dos lados. ¿Por qué? Porque justamente Lacan lo que nos dice es que cuando hablamos de la cosa en sí, estamos hablando de un registro diferente de, ¿cómo se llama?, de la proposición freudiana. La cosa en sí está del lado de la conciencia, ¿sí? Y a lo que a nosotros nos interesa, para decirlo en términos muy generales, insisto, no pretendo hacer una discusión filosófica, es una cuestión psicoanalítica en la que estamos. Y para Freud, lo dice Lacan muy claramente, el asunto está del lado del inconsciente. Entonces, no es el asunto de la cosa en sí donde encontramos el asunto de lo real, ¿sí? Lo real, vuelvo a decirlo, para Lacan es lo que está fuera de todo pensamiento humano. De todo pensamiento humano, sí. ¿Qué es para Lacan lo real? Lo dije hace un rato. Lo real es ese lugar donde se encuentra el inconsciente. ¿Cómo damos cuenta de ese lugar donde se encuentra el inconsciente? Pues por medio de un lapsus, por ejemplo, ¿sí? Eso es lo que nos interesa en psicoanálisis. Y eso que en un momento dado forma un lapsus y que es analizable. Aclaro, los lapsus solo tienen sentido en análisis, en el dispositivo analítico. Afuera del dispositivo, cualquier cosa de esas es un error, simplemente un error. Si en el dispositivo analítico tú tienes un lapsus y lo abordas, haces asociación libre, etcétera, eso que estaba en lo real se ha simbolizado. Y eso que se simbolizó ya nunca más volverá a formar parte de lo real. Para Freud el asunto está en volver consciente lo inconsciente. Para Lacan va más allá de eso. Sí, hay que volver consciente mucho de lo inconsciente, pero eso no es todo de lo que se trata el análisis. Con lo cual, simple y sencillamente, insisto, lo real está del lado de aquello de lo que no sabemos, pero que sí existe. ¿Más o menos queda claro? Del Sí, lado sí, digo, es que obviamente ya cuando uno empieza a hacer análisis filosófico sobre las ciencias, pues la emancipación de las dos discusiones, es decir, la ciencia no puede tener presupuestos filosóficos, pues es bastante complicado. Por eso mismo es más o menos ahí hacia donde va mi duda. Digo, entiendo el punto, pero obviamente yo creo que se pueden aterrizar como ciertas problemáticas filosóficas a el proceder a la ciencia. Y justo ahí va mi segunda pregunta, que es en relación a esta comprensión de Lacan que tiene de Popper. Mencionaba que el falsacionismo dice que no se puede refutar como tal la ciencia. Obviamente, ya después, conforme avanzó la discusión, el proceder popperiano fue muy cuestionado. En realidad, pues era una comprensión pues con ciertos presupuestos. Y aquí la idea es decir, Freud, ¿cómo valora la teoría popperiana en torno a la ciencia? Para no, él, efectivamente... no sé, porque en Freud, que pretendo haberlo leído todo, que fue que me preguntaste cómo Freud se posiciona ante Popper, yo no recuerdo, no quiere decir que no esté, ¿eh? Yo no recuerdo que haya hablado de Popper Freud. León, ¿me dejas aportar un poquito a la discusión? Sí, por supuesto. Ah, ok. Primero de lo de Popper, hay un artículo, así muy chiquito, me parece que de 2 cuartillas, que dedica a Popper. Lo busco y se los paso en el correo, pero me parecía hay unas palabras de Freud dedicadas a Popper. Sería de Lacan, sí, 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 por la... De Lacan no, de Popper sí, de Freud. Y de la cuestión anterior sobre Hegel y
y Lacan. Lo hemos discutido con León en otros espacios de intercambio. Hay interpretaciones. A mí, si me preguntas lo real en Lacan, apenas estoy introduciéndome en los textos lacanianos, pero a mí sí me parece que es una concepción de lo real muy cercana a la kantiana. ¿Por qué? Porque parecería que este noumeno kantiano es como esto real, para lo cual no tenemos categorías para dar cuenta de eso, y que está como cubierto de lo imaginario, de la manera en la que nosotros nos acercamos a eso, ¿no? Cada uno desde nuestra historia, etcétera. Bueno, pero hay distintas posturas, y en general me parece que a la comunidad psicoanalítica, escuchar como mucho de la razón o del pensamiento racional, como es el caso de Hegel, pues no les gusta tanto, porque el principio es el inconsciente, precisamente lo que no es racional, ¿no? Lo que se nos escapa, etcétera. Yo te recomiendo, hay un texto precisamente que se llama un psicoanalista hegeliano, que está en este libro que se llama Lacan con los filósofos de siglo XXI. Entonces, si quisieras un abordaje de ese estilo, bueno, me parece que por ahí habría una beta rica. Ok, muchas gracias. Gracias, León. ¿Con quién seguimos? ¿Tienes otra pregunta? Perdón, Iván. Sí, nada más era esta cuestión también de la mención de la dialéctica de Lacan, es decir, es que hay que hacer caso de la dialéctica desde Aristóteles hasta Hegel, que era, me parece, la cita que se hacía. Aquí igual mi duda es decir, ¿perdón? Está en instancia de la letra, perdón, no recordé en ese momento. Es uno de los escritos que se llama La instancia de la letra en el inconsciente. Sí, justamente también aquí la problemática en torno a qué entendemos por dialéctica, porque incluso entre diferentes autores hay una comprensión distinta de la dialéctica. Por ejemplo, no es lo mismo dialéctica en Platón, no es lo mismo dialéctica en Hegel. En Marx no sé, o sea, sería cosa de ya ver sobre los textos, pero justamente qué movimiento dialéctico está pensando Lacan, porque toda la idea es decir, cómo se relaciona esto en función a qué es una ciencia y cómo entender también la cuestión del lenguaje. Sí, me parece que con respecto a eso ya hice una cita hace un momento, ¿no? Lacan dice que en un momento se decidió por la dialéctica hegeliana. ¿Por qué? Porque era la manera de romper con el positivismo. ¿La sostiene todo el tiempo? No lo sé. ¿Por qué? Porque efectivamente hay, como dices tú, diferentes maneras de conceptualizar la dialéctica. Pero es un hecho que en la clínica, por ejemplo, en la clínica, la dialéctica vista desde el punto de vista hegeliano es algo de lo que Lacan no se acaba de deshacer. ¿Sí? Ok. Entonces sigue. No hay hombre sin deseo, ya está preguntada. Iván ya nos dijo. Fernando Medina. Esto de la dialéctica marxista yo no lo conocía, pero no me acuerdo que Lacan lo mencione como parte de la dialéctica marxista. Pero para Lacan, A es A y no A la vez, más bien toma la forma de A no es igual a A. ¿Sí? Y entrar a estas cosas requiere efectivamente pues de algunos textos, lo voy a decir, más precisos. Para esto habría que leer a Frege, por ejemplo. Frege es uno de los primeros que dice A no es igual a A. ¿Sí? Por ahí me parece que efectivamente, más allá de que, insista, yo no conozca esta parte de Marx en Lacan como tal, lo que dice al final, estas no chocan con el análisis lacaniano, me parece que es cierto, no chocan con el análisis lacaniano. Eso es cierto. No sé si quieras agregar algún comentario. Dice Fabián Sánchez, también tengo una pregunta. ¿Cuál sería, Fabián? Sí, hola, buenas tardes. Mi pregunta es,
¿por qué manejan esto que lo simbólico es los diferentes nombres del padre? Lo simbólico no es los diferentes nombres del Padre. Lo simbólico es uno de los 3 nombres del Padre. ¿A qué me refiero? Si por algo no quise dejar afuera y por algo es la columna vertebral de la enseñanza de Lacan de principio a fin, son los 3 registros, real, simbólico, imaginario. Tenemos entonces un Padre real, un Padre simbólico y un Padre imaginario. El más importante que tiene que ver con lo que dices es el Padre simbólico. El Padre simbólico es el Padre muerto. ¿A qué se refiere esto? Lacan hace uso del mito, y él lo aclara muy claro, el mito de Totem y Tabú de Freud. ¿Por qué digo lo aclara? Porque para Freud, que en Totem y Tabú dice que está inventando un mito, posteriormente tomará otros matices que van más allá del mito. Lacan dice, esto es un mito, ¿no? Punto. Pero toma ¿cómo se llama? El mito de Totem y Tabú para hablar del padre totémico, ¿sí? Del padre primordial, del Urvater, por ejemplo, que es el padre dueño de todas las mujeres. Es cuando los hijos, para tener acceso a las mujeres que matan a ese padre primordial, que se forma la ley. ¿Cuál es la ley? La ley es justamente de que ya no se puede tener acceso a ciertas mujeres, a las mujeres que eran del padre. Es muy curioso, pero si matan al padre simbólico para tener acceso a las mujeres, de pronto queda el hecho de que no se puede tener acceso a las mujeres del padre. Esa es la función de la ley. Por eso, el padre simbólico es el padre muerto, es el padre que pone la ley. El padre imaginario es ese señor que se casó con la mamá. El padre real es ese señor que engendró al hijo. Sí notan que hay una diferencia, ¿no? Hay padres imaginarios, como el papá de Juanito, que fue muy papá de Juanito, sí saben del caso Juanito de Freud, ¿no? Que fue muy papá de Juanito, pero fue un padre imaginario. ¿Por qué? Porque es evidente que no tenía deseo por su mujer, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y, por lo tanto, como padre real, no fue el padre que sostenía el falo en esa relación, por decirlo también. Y todo esto, por supuesto, es muy sucinto, muy concreto, ¿sí? A esto todavía habría que seguirlo, leer lo que les acabo de decir muy brevemente. Tendría que remitirnos a leer todo el seminario del objeto en psicoanálisis, ¿sí? De la relación de objeto. ¿Sí? ¿Quedó más o menos claro quién fue quien preguntó? Perdón. Ah, sí, Fabián. ¿Quedó más o menos claro, Fabián? Sí, también otra pregunta. Hablan de ahí en el Edipo que cuando parte esta ya, o más bien no sé si es en Edipo o en el Estadio del Espejo, cuando parte esta, que el niño se quita esa ilusión o ese imaginario de él ser el falo y pasa a este asunto de que ya no es quién es, sino quién lo tiene. En este paso puede haber un regreso a querer ser de nuevo. Eso ya siempre va a ser quién lo tiene. No, no, no. De hecho, esto justamente es lo que para Freud, por lo menos, marcaría la psicopatología, ¿no? O sea, sí, el paso lógico obligado sería de que el falo dejaría de estar del lado de la madre, etc. Esto tiene que ver efectivamente con el Edipo. ¿Por qué? Porque lo que marca las 3 estructuras de las que hablaba hace rato y donde se encuentra justamente el trauma, el conflicto de entrada, diríamos, en Freud, es en el hecho de que
de que la bronca para el bebé es justamente el complejo de castración. La mayor parte de la gente, Freud mismo lo dice, que en algún momento el niño tendrá que asumir la prohibición porque el padre puede ser un personaje castrante. La verdad es que Lacan lo ve un poco de otra manera. Dice, no, señores, el problema de la castración no es que el niño tenga miedo de perder su pene. Al final de cuentas, el niño sabe que la hermanita, que cuando es infante ve que no tiene, pensará que le crecerá. No. El problema de la castración está del lado de que para el niño, la que no puede estar castrada es la madre. O sea, el falo puede estar donde sea, puede crecer, no crecer, lo tiene quien lo tiene. Eso al niño le importa un soberano sorbete. Pero hay alguien que es una figura fundamental, que en ese momento es el gran otro del que hablé un poco en Lacan. La madre en ese momento, no siempre, es el gran otro. ¿Sí? Esa no puede estar castrada, por supuesto que no. ¿Y qué pasa cuando el niño se da cuenta que no lo tiene, que no tiene pene? Ese es un momento decisivo. En ese momento encontraremos un neurótico, un perverso o un psicótico. Por supuesto, no es ese el momento que los convierte en cada una de estas estructuras. Es todo lo que hay detrás, lo que en ese momento determina cuál de las tres estructuras será. Queda respondida tu pregunta, Fabián. Sí, gracias. Okay. Dice Daniel Centeno, lo real en Lacan sería próximo a la idea castoridiana del abismo, del caos o lo sin fondo que subyace a una estratificación simbólica imaginaria de la realidad como aquello que puede estar en posibilidad de emerger. Supongo que es la misma pregunta. No sé, yo no recuerdo en ningún momento que Lacan mencione a Castoriadis. Podría ponerme aquí a delirar y decir de que sí, que si el abismo, que el caos, los sin fondo, pero eso sería delirar. ¿Sí? No tengo yo ninguna referencia de Lacan respecto a Castoriadis. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta que no sea esa, Daniel? Bueno, si la quieres pensar y decir algo más, Daniel, con gusto. Dice Omar para todos, no creo que sea tan prudente establecer la analogía de lo real en Lacan y el número, porque sus conceptos atienden a problemas muy distintos. Y si habría posibilidad de alguna relación, se tiene que establecer el fundamento ontológico en el pensamiento de cada autor. Me parece que esto más bien va para ti, que fue quien hiciste esta relación, Raquel. Me gustaría, me parece que en la discusión va el comentario de Iván. ¿Lo quieres leer? O Iván quiere comentar algo. El comentario siguiente de Iván. Ajá. Ok. Dice Iván en el siguiente comentario. Sin embargo, sí puede haber un cuestionamiento de los presupuestos metafísicos con lo que opera una teoría científica. Y en este sentido, uno puede acercar a diversos autores, a diversas posturas filosóficas y realizar su crítica en función de eso. Esa es la respuesta. Ahí la tienes, Omar. Antonio Urbina. El concepto de imago es sinónimo de imaginario para Lacan. El concepto de imago tiene que ver justamente con la Gestalt. Para Lacan, la cuestión de la Gestalt no es tan despreciable porque efectivamente nos acerca mucho a la cuestión del imaginario. Nos acerca mucho sobre todo a la cuestión del estadio del espejo. Nos acerca mucho a la cuestión de la fijación de la imagen en la especie, por decirlo de alguna manera.
¿Tiene que ver con lo imaginario? Sí tiene que ver con lo imaginario, pero no es exactamente lo mismo. No podemos reducir toda una teoría, que es la teoría de la Gestalt, a algo como uno solo de los conceptos de Lacan. Tiene que ver, sí, Lacan habla muchas veces de imago, pero insisto, en este sentido, habla como un apoyo para cualquier otro de los conceptos que nos da. ¿Qué quiero decir con esto? Es muy importante. En el psicoanálisis lacaniano es muy común pensar que, ¿cómo se llama? Es muy común pensar que el imaginario no importa, que es desechable, que bla, bla, bla. No. Lacan nos lo dice muy claramente y nos lo dice más de una vez. Sin imaginario no hay simbólico. Punto. El simbólico está fundamentado sobre el imaginario. Pensemos, por ejemplo, como dice Lacan, lo que no es nombrado no existe. O sea, que en cuanto hay algo nuevo del orden de la imagen, sea imagen real o sea imagen supuesta, una partícula elemental, por ejemplo, no la vemos, pero sabemos que ya estamos haciendo una imaginación acerca de ese tipo de cosas. En ese momento la nombramos. Y en ese momento, a partir de nombrarla, simbolizamos. No son exactamente lo mismo, pero sí tiene que ver. Me parece que, yendo textualmente a tu cita, no es sinónimo de imaginario, pero sí hay relación. ¿Queda, Antonio? Bueno. Sí, queda claro, gracias. Ok. Dice Fabián, en cuanto al goce, ¿cuál es la diferencia con el placer? Esto en relación con lo que comentas de las formas de pasar por la vida. Bueno, sí lo dije. Es una pregunta enorme. ¿Por qué? Porque buena parte de lo que Lacan justamente en esta intención de formalizar, y creo que lo logra, de formalizar muy fuerte la teoría analítica, el goce toma un lugar muy importante. Toma un lugar justamente dentro de lo real. Hay un real del cuerpo que se solidifica en el goce. ¿Es el placer? No. ¿Por qué no? Porque si pensamos en el principio del placer, es a lo que automáticamente nos referiría la palabra placer. El principio del placer, que como sabemos en Freud es más bien principio del displacer, así lo llama el principio, es el de bajar lo más posible la excitación de los sistemas del cuerpo, en este caso del sistema del aparato psíquico. El placer sería efectivamente estar lo más calmado posible. El goce, en cambio, podría estar mucho más relacionado con un... Esto es, hay que tomarlo con pinzas, porque si algo hace Lacan es no agarrarse de cuestiones metafóricas que tengan que ver con energías y esas cosas. Pero tomándolo con pinzas, podríamos decir que el goce está justamente del lado contrario del placer. Que el goce es una excitación lo voy a poner en relación con el deseo. Una cosa es el deseo, que a final de cuentas el deseo siempre es deseo sexual. Y otra cosa es el goce. El goce es llevar el deseo a su meta. O sea, llevar a cabo el deseo. Hablemos, si estamos hablando de cuestión sexual, hablemos del coito. ¿Sí? En el coito se goza. Pero va mucho más allá de esto. ¿Por qué? Porque la sexualidad en psicoanálisis, bien lo sabemos, no es una sexualidad genital. ¿Qué nos dice Freud, por ejemplo, respecto a algunas de estas cosas? Bueno, hay sexualidad en el sadismo.
Hay sexualidad en el masoquismo, son posiciones sexuales. Si alguien goza, voy a usar la palabra otra vez tomada con pinzas, goza con sufrir, pues en ese momento ya estamos en un lado muy diferente del placer, ¿sí? Si alguien goza con herir a alguien, pues también estamos muy lejos de esta cuestión del placer. Justamente, gozar sería estar toda la vida angustiado porque no llega el hijo, o ir a llorar enfrente de la imagen de un santo de toda la vida y estar, ¿cómo se llama?, llorando por la pasión de Cristo y todas estas cosas. No hay que confundir, muy claramente lo digo, no hay que confundir goce con placer. Vuelvo a repetir, goce también es un concepto bastante complejo, que requeriría de largos, de un seminario por lo menos, de un seminario concreto, dentro de la tercera parte de la que ya hablé, del psicoanálisis de la obra lacaniana. Tiene que ver con el real. Por lo tanto, es más difícil de simbolizar. Y ahí Lacan tratará de simbolizar qué diablos es esto. Si queda, creo que eres Fabián. ¿Sí queda, Fabián? Sí, gracias. Nos dice Omar, respecto a tu postura, Iván, pero respeto tu postura, Iván, pero yo veo más fructífero entender a cada autor haciendo un esfuerzo por entenderos en el aparato conceptual que ellos mismos establecieron y luego, tal vez, hacer analogías. Entenderlos a partir, dice, sí, ya, perdón. Bueno, eso es lo que nos dice Omar y yo con mucho estaría de acuerdo con él, pero, como insisto, Lacan lo decía muy claramente, al igual que Freud. Si bien Lacan hace uso mucho de la filosofía, ¿sí?, mucho uso de diversos autores, etcétera, etcétera, también lo decía al igual que Freud. El psicoanálisis no es una filosofía. ¿Puedo aportar algo, León? Sí, claro. No sé, tú comentabas al principio de tu texto, bueno, o yo lo leo así, como que hay muchas maneras de enfrentarnos a los textos, a la enseñanza de Lacan, ¿no? Y me parece que también algo así pasa con esta puente o este diálogo entre la filosofía y el psicoanálisis, ¿no? Lo primero que podemos hacer ante la enseñanza de Lacan o ante explorar la relación de la filosofía con el psicoanálisis es renunciar a la tarea por lo complejo que es y, como me ha pasado ver en los últimos 10 años, una comunidad filosófica o psicoanalítica que desacredita a la otra y defiende un poco sus principios. O podemos simplemente, la parte que tú decías como de estas frases célebres de ir repitiendo las frases, o enfrentarnos al enigma. Yo celebro mucho la disposición de los participantes y desde luego de los ponentes como tú, que se animan a abrir ese diálogo, ¿no? Porque sería muy fácil quedarnos con lo que ya dijo Popper, lo que dice Bunge, de el psicoanálisis no pasa la prueba, su epistemología es débil y cerrar la discusión. O quedarnos con lo que el mismo Freud dijo, ¿no? Los filósofos se quedaron en una etapa infantil, los filósofos se quedaron delirando, no voy a abrir mi discusión con ellos, ¿no? La idea es precisamente problematizar esto y bueno, pues yo celebro la discusión, ¿no? Y la disposición de todos los participantes. Por supuesto que yo también estoy, ¿cómo se llama?, de acuerdo con lo que acabas de decir. Por supuesto que aquí el problema no es el puente. Es un hecho que Lacan recurre a los filósofos continuamente, mucho. Pero en cada ocasión que Lacan recurre a los filósofos es para apuntalar o desdeñar algún concepto. Algún concepto de desdeñar, por ejemplo, la psicología del yo, o apuntalar algún concepto que él dice. Y ese puente
está retomado por muchos. Tú acabas de mostrar, si fuiste tú, Raquel, el libro de Lacan con los filósofos. Creo que es bueno, no me acuerdo ahorita el nombre. Ese libro pues, también habla y se van a quedar con hambre. Es un libro muy bonito, es un libro muy bueno, se van a quedar con hambre por las discusiones que hace, ¿sí? ¿Por qué? Porque tanto el psicoanálisis como la filosofía, esto ya lo dije hace rato, ¿sí? Son lugares de formación. El psicoanálisis es formativo. El psicoanálisis transforma, pero la filosofía también. No podemos decir que cualquiera que lea filosofía, que hay muchos que han leído mucha, ya muchos, tienen la misma posición ante todos los filósofos. Hay filósofos que ven la vida a través de los ojos de Hegel. Hay filósofos que ven la vida a través de los ojos de Heidegger. Y en ese sentido la filosofía es mucho más amplia que el psicoanálisis. Mucho, pero mucho más. ¿Sí? O sea, estoy de acuerdo contigo, pero es un puente, pues, difícil de construir, por lo pronto. No digo que no haya que construirlo. Hay que hacer... Igual y se cae, también, es una posibilidad. Por supuesto. Cualquiera nos podemos caer en esas. Ajá. Algo que tal vez valga la pena mencionar, ya que la sesión está dedicada a la propuesta de Lacan, es que, como bien lo mencionas, él echa mano de los conceptos filosóficos, pero de manera como escondida, ¿no? Nosotros tendríamos que recurrir a un texto como el de Diana Stream para encontrar las múltiples referencias. Lacan es un hombre sumamente erudito, encontrar las referencias que hay en su trabajo, ¿no? Comentábamos en alguna ocasión esto de, me acordé cuando Fernando mencionó a Marx, ¿no? Decía, el psicoanálisis recorre las calles, ¿no? A veces hasta pareciera que son guiños a los que trabajan el pensamiento de diversos autores, y hay que tener como que esas referencias para entrarle a la ya compleja obra de Lacan. Bueno, si uno quiere hacer una lectura seria. Sí, por supuesto. Desde luego entendemos que, como bien dice Omar, pertenecen a, responden a cosas muy distintas, ¿no? El psicoanálisis a la clínica y la filosofía, bueno, por decirlo de alguna manera, a dar cuenta de la realidad, a pensar, a diagnosticar el presente, etcétera, ¿no? Sí, claro, y lo que acabas de decir, leer seriamente, en este caso dijiste de Lacan, leer seriamente a Lacan implica años, lleva años, y es un trabajo, mucho trabajo, un trabajo muy arduo y largo. Pero no me digan que no es lo mismo para leer a Hegel en serio, o incluso para leer a Kant en serio. No me digan que no es un trabajo endemoniado también. Yo diría que son más metódicos la mayoría de los filósofos. Pero... Bueno. Ok. Todo depende de, entender. Bueno, sí es lo que dije, ya leí de Omar, y le responde, todo depende de lo que entendemos por la pregunta, ¿qué es ciencia? Sin duda alguna, es de vital importancia criticar a un orador dentro del marco conceptual que él mismo articula para ser justo con él. Sin embargo, un discurso científico nunca es cerrado sobre sí mismo, avanza y se modifica en la función de la creación de nuevos conceptos, los cuales siempre conllevan a una relación, a una categorización filosófica muy precisa. El problema de reducirlo a una analogía es que no deja ver dicha transformación. Y yo, personalmente, sí se me viene algo para decir, que es justamente lo que digo al final, ¿sí? Lacan no se cierra nunca. La enseñanza de Lacan es una asíntota que va siempre caminando, en la cual nos podemos insertar, o no, por supuesto, si no queremos. En ese sentido estoy de acuerdo con Iván. Ahora, reducirlo a una analogía puede no dejar ver la transformación. Me parece que eso también tiene pertinencia. Pero en ese sentido sí no es una discusión que me atrevería a sostener como tal. ¿Sí?
Yo sí creo, insisto, en que las posiciones de cada filósofo están abiertas. No sé si hay algunas filosofías cerradas, muchas de ellas están abiertas, al igual que, como lo digo, con Lacan. Con Lacan es un autor abierto. Nunca vamos a llegar a decir la última palabra de lo que dijo Lacan. ¿Sí? Es por eso que aún los más fregones psicoanalistas que estuvieron con él en su seminario, de los cuales hay muchos que todavía viven, que, ¿cómo se llama?, que lo han leído profundamente, que han leído toda su obra, a lo mejor ya se leyeron toda la obra de Lacan, muchos de ellos, pero da la casualidad que esos son los que ahora están produciendo. ¿Qué es esa producción? Sino la continuación de esa asíntota. Claro, ya no es Lacan el que está hablando. Cada quien tiene derecho a empezar a producir sus propias cosas, pero de alguna manera es una puerta que Lacan dejó abierta para que eso pudiera darse. ¿Alguien quiere decir algo del comentario de Iván? Bueno, dice Fernando Medina, Foucault proporciona aspectos críticos a la ciencia clásica que permiten considerar al psicoanálisis como una ciencia. Yo lo que podría decir al respecto, yo no soy un gran lector de Foucault, pero lo que podría decir al respecto, y me parece que es de las cosas más claras que digo, el deseo de Lacan es convertir al psicoanálisis en una ciencia, pero continuamente está diciendo que no lo es. El último comentario que hice acerca de que, ¿cómo se llama?, donde habla de Popper justamente, ¿qué es lo que, lo leo? Lo que tengo que decirles, voy a decírselos, es que el análisis debe ser tomado en serio, aun cuando no sea una ciencia. No es lo último que dijo Lacan, pero es de las últimas cosas, es uno de sus últimos seminarios. Porque lo enojoso es que no es una ciencia porque es irrefutable. ¿Qué quiere decir con eso? Para mí eso es un enigma. Por supuesto, un enigma al que le voy a entrar en su momento. ¿Sí? ¿Qué puedo yo encontrar ahí con eso enigmático a dónde me va a llevar? Pero vuelvo a decirlo. Si Foucault dice que el psicoanálisis es una ciencia, bueno, habrá que comprometerme a que yo lea dónde lo dice y ver si el punto de vista de Foucault coincide con el punto de vista de Lacan, que en última instancia es la pregunta que a mí se me forma. No la respuesta de que Lacan tiene razón, aclaro, sino la pregunta que a mí se me formula. Sí, efectivamente. Lacan acaba de poner mi correo electrónico a Cheronta, bueno, a cheronta@gmail.com. Cualquiera, con gusto, les puedo recibir sus correos, preguntas, comentarios, lo que quieran. ¿Alguna otra cosa? A ver, ¿qué más acá hay? Nos dice Daniel Centeno con muy buen sentido del humor. Ya puse mi nombre, perdón, para quien lo pregunta. Mi nombre es León González Anguiano, ya lo escribí. Y nos dice luego, ¿nos podrías dar información sobre tu taller de lectura de los seminarios de Lacan? En realidad, son dos actividades diferentes. Una de ellas es un círculo de lectura, digamos que soy el que lo coordina, que es donde nos encontramos con Raquel y algunas personas más. Estamos leyendo en este momento el seminario sobre el yo, el 2 en la numeración de Miller. Ese seminario
Ahorita, por lo pronto, lo seguimos llevando, pero con su sana distancia, por supuesto. Lo estamos llevando también desde Internet, desde esta misma aplicación. Me parece que si no hay inconveniente de los otros que formamos este círculo de lectura, podrías, por supuesto, unirte a nuestra lectura. Y me gustaría que en todo caso me dejaras tu correo electrónico, tu nombre, y ya podemos platicar un poco más. Ahorita, insisto, por lo pronto también estamos por medio de Internet. Pero yo tengo otra actividad que ese sí es más, tiene más nombre de seminario, aunque tampoco lo es del todo, que es una actividad que ya llevo más de 5 años con ella, donde estamos leyendo puntualmente también cada seminario de Lacan. Acabamos de terminar el seminario sobre la relación de objeto. Vamos a empezar el seminario sobre las formaciones del inconsciente. Todavía no lo he empezado. ¿Por qué? Pues justamente porque se atraviesa con el confinamiento en el que estamos, punto. Pero previo a eso abrí una actividad que es una actividad libre, esa es una actividad sin costo, será de un par de sesiones, que dejé a medias también por esto del confinamiento. Sin embargo, lo voy a retomar también por aquí. Yo creo que en una semana, un par de semanas, si te interesa o si les interesa, por favor, envíenme un correo y díganme que les interesa. La actividad se llama la lógica de la enseñanza de Lacan. Hago énfasis en el hubo más de una gente que creyó que se trataba de la lógica en la enseñanza de Lacan. La lógica en la enseñanza de Lacan por ningún motivo se puede dar en dos reuniones, ¿sí? Pero sí podemos hablar de cuál es la lógica con la cual Lacan escribió su obra. En ese mare magnum donde es terrible entenderla y creemos que son puras aforismos, como ya dije, o enigmas. No, hay una lógica. En esa, escríbame a quien le interese, por favor, y con mucho gusto, ¿sí? Los doy de alta para hacer la invitación a seguir esa actividad por aquí, por medio de Internet. Pero, por favor, envíenme directamente un correo a la dirección. Ya está puesta 2 veces. aqueronta@hotmail.com. Gmail. El Hotmail ya ni lo reviso. Si te parece bien, León, entonces concluimos la sesión por hoy. Me parece muy bien. Claro bueno, yo les agradezco la participación a los que pudieron acompañarnos hoy. Sus preguntas enriquecen y construyen este seminario. Particularmente un agradecimiento a León por su tiempo, por compartirnos su experiencia por los textos. La siguiente sesión está dedicada a Edipo y Antiedipo. En estos días les confirmamos la bibliografía. Y bueno, les agradecemos nuevamente y que pasen una excelente tarde. Hasta luego. Gracias también a ti, Raquel, y gracias a los participantes. Hasta luego. Gracias, igualmente. Muchas gracias, doctor. Bye. Gracias, doctor. Hasta luego.